pequeño pueblito en Estados Unidos despierta un día con la novedad de que cientos de ovnis vuelan por 3 días sobre sus casas, haciendo maniobras tipo militar. Sus habitantes quedan asombrados y el hecho es registrado en la crónica de varios periódicos de la época y en algunos documentos oficiales rescatados por los investigadores tanto de la Fuerza Aérea como del FBI. Hola, soy Basilio Cot y hoy voy a compartirles una gran historia. Y créanme, es buenísima. Porque en la historia del estudio de los ovnis, no son muchos los testimonios y registros de un avistamiento tan grande, visto por tanta gente, con tal despliegue de capacidades extraordinarias y por tantos días. Es una historia fabulosa y que describe claramente lo que este fenómeno ha sido para la humanidad. Un despliegue descarado de poder y capacidades de un origen desconocido que dejan a la humanidad con la boca abierta, completamente desconcertada. Inicio con el contexto acostumbrado. Farmington es un muy pequeño pueblito al noroeste de Nuevo México, ubicado muy cerquita del lugar conocido como las Cuatro Esquinas, que no es otra cosa que el punto de convergencia en donde están unidos las colindancias o los límites de 4 estados de la Unión Americana. Utah al noroeste, Colorado al noreste, Arizona al suroeste y Nuevo México al sureste. Está enclavado Farmington entre las reservas de los indios americanos de las tribus Hopi, Navajo y los Apache Jicarilla. Está a escasos kilómetros de otro pueblito de Nuevo México que se llama Aztec, en donde se reportó un accidente de un ovni en 1948, del que luego le voy a sacar un video. Y está también a unos cuantos kilómetros de la meseta Dulce Archuleta, en las montañas, en que frecuentemente se ha hablado de ovnis y también de bases subterráneas, tanto de los militares como de seres no humanos. Todo un lugar rico en historias de todo tipo. Farmington, en la época de la historia que les voy a compartir, 1950, tenía menos de 4,000 habitantes. Era realmente un pequeño poblado y que evidentemente por la zona tiene sus orígenes indios y se remontan antes del siglo XIX. La historia se desarrolla del 16 al 18 de marzo de 1950, sí, 3 días. Y todo lo avistado en Farmington sucede precisamente a plena luz del día. Si acaso, opacados un poco por algún tipo de viento más o menos fuerte, que llevaba mucha arena y polvo y que por momentos dificultaba poder admirar el espectáculo que todos estos ovnis representaban en el cielo. Pero mire, uno de los investigadores que hizo un gran trabajo profundizando inclusive en diarios de la época y hasta los archivos de la Fuerza Aérea y del FBI fue nada más ni nada menos que David Marler. David Marler ha sido un investigador muy reconocido en el medio, de los más meticulosos y analíticos en este tema de los ovnis. Inclusive a veces raya en lo escéptico, intentando ser muy objetivo. Por eso es tan confiable. Este investigador nos comparte una recopilación de varios incidentes que se dieron en diferentes lugares, precisamente en esos mismos 3 días. Algunos de ellos estaban bastante lejos de Farmington, pero otros estaban relativamente cercanos y pudieron ser parte del mismo espectáculo. Ahorita que le comparta los detalles, usted va a ver cómo sí puede ser. En la cronología de los hechos en Farmington, Marler hace una recopilación de incidentes ovni, los cuales, insisto, son todos desarrollados del 16 al 18 de marzo de 1950. No lo pierda de vista. En la cronología que hace Marler, inicia con un evento que se dio en un pueblito que se llama Tucumcari, que está al este de Nuevo México, en el extremo opuesto del estado de Nuevo México, ya en la colindancia con el estado de Texas. Ahí se reporta un sobrevuelo de un objeto solitario que inclusive fue documentado en el Tucumcari Daily Times, que es el diario
de la localidad y que fue descrito como un platillo, un disco, y evidentemente pudieron darse cuenta de que tenía forma de disco porque en una de sus maniobras se inclina, es decir, va volando de manera horizontal y luego se voltea de manera vertical y entonces pues, obviamente pueden ver la silueta de un disco claramente, además de que se pudo apreciar desde diferentes puntos de vista, lo cual es interesante porque hace eco con los otros informes que le voy a detallar ya realizados en Farmington. Esto fue a las 9:15 de la mañana del viernes 17 de marzo, que fue el día de los más activos que hubo en esos 3 días. Eh, el evento de Tucumcari es a las 9:15 de la mañana del viernes 17 de marzo, pero luego ese mismo día 17 de marzo, a las 10:15 de la mañana, pero en Farmington, del otro lado del estado de Nuevo México, una hora después de Tucumcari, se reportan de 5 a 9 discos observados directamente sobre Vine Street en Farmington. Fíjate, desde Tucumcari hasta Farmington. Estos de 5 a 9 platillos que fueron observados sobre Main Street en Farmington iban desde el noreste y luego se informa que 45 minutos después aparecen al oeste de la ciudad. ¿Sí? O sea, por otros testigos. Entonces fue un movimiento medio extraño, probablemente eran dos grupos de ovnis diferentes. Pero mire, esto fue a las 10:15 de la mañana. A las 10:30 de la mañana, ¿sí? El diario de la localidad, que es el Farmington Daily Times, describe que los testigos pudieron observar a cientos de ovnis al oeste de la ciudad de Farmington. Fíjense nada más, cientos, ya se describen cientos de ovnis, es decir, ha de haber sido una imagen de una saturación de objetos en el cielo importante. Eso fue a las 10:30 de la mañana en Farmington. A las mismas 10:30 de la mañana, también en Farmington, pero en otro rumbo, se observa un objeto rojo con dos discos giratorios sobre su eje, como si fueran un trompo, y que se observan haciendo maniobras que parecen una pelea de perros. Esta maniobra de pelea de perros, no sé si usted recuerde, algunas películas de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, recuerdo algunas, o inclusive ciencia ficción cuando vimos películas como La Guerra de las Galaxias, en el que las naves de un bando se enfrentan a las naves de otros, a los aviones, ¿sí? Las aeronaves, se enfrentan unos a otros en pelea en el aire y dan vueltas y hacen maniobras extrañas tratando de encontrar, de colocarse en la retaguardia de alguna de las naves enemigas para poder dispararles. ¿Sí? Eso es básicamente a lo que se refiere cuando hablan de una pelea de perros, ¿no? En el cielo. Bueno, pues estos dos discos, a las 10:30 de la mañana, junto con el objeto rojo, que era un objeto diferente al resto, ahorita le voy a hacer las descripciones, este, hicieron estas maniobras tan extraordinarias y tan peligrosas en el aire con una naturalidad impresionante. Pero luego hay otro incidente, también en las mismas 10 de la mañana, en otra zona de la ciudad de Farmington, que le estoy diciendo que era una zona pequeña. En una porción del cielo, discos giratorios hacían maniobras como por ejemplo picadas, se desviaban, hacían giros como trompo, etcétera, y también fueron registrados por los testigos. Probablemente eran los mismos objetos, sí, porque el pueblo es pequeño, pero si se hace la distinción es que probablemente eran dos grupos de ovnis diferentes. Vamos a seguir escuchando ahorita la descripción que hace el investigador respecto a estos eventos del, insisto, mismo viernes 17 de marzo de 1950. Empezó a las 9:15 de la mañana, tres eventos a las 10:30 en diferentes rumbos de la ciudad. Y a las 10:35 de la mañana, o sea, 5 minutos después, otro grupo de testigos reportan tres objetos que también hacían maniobras como una pelea de perros en el cielo, como un combate entre ellos. Evidentemente, pues no se disparaban entre ellos, ¿verdad? Simplemente estaban maniobrando. Y bueno, era todo un espectáculo, ¿no? En la cita del periódico se refieren a estos tres objetos como que estaban interactuando entre sí, no necesariamente
que estuvieran combatiendo, ¿no? Esto fue a las 10:35 de la mañana, el viernes 17 de marzo, sobre Farmington. A las 11 en punto, o sea, 25 minutos después, hay un avistamiento de un objeto solitario con forma de disco que da la vuelta a la ciudad. Llegó desde el suroeste y partió hacia el noreste con un repentino y sorprendente incremento de velocidad. ¿Sí? Esto fue a las 11 en punto. Pero también a las 11 en punto, en otro rumbo de la ciudad, un grupo de testigos describen dos ovnis metálicos, ¿sí? Uno más pequeño, moviéndose muy rápido de sur a norte, y otro más grande que estaba estacionario. Dos ovnis metálicos, uno fijo y el otro moviéndose en movimientos rápidos. Evidentemente esto significa que a pesar de que había viento, pues no eran globos, por ejemplo, ¿no? O sea, estos objetos tenían un esquema de propulsión y de sustentación desconocido que les permitía estar fijos en un mismo punto en el cielo. Uno estaba estacionario y el otro más pequeño se movía en diferentes direcciones. Ese fue el segundo de las 11 de la mañana sobre Farmington. De las 11:15 a las 11:30 de la mañana del mismo 17 de marzo, los testigos reportan un enjambre de cientos de objetos observados en el cielo. En esta ocasión están acompañados del objeto rojo, que es un objeto diferente a todos los demás, ¿sí? Y los testigos dan cuenta de esto en los reportes. Este enjambre de cientos de discos observados sobre el cielo de Farmington entre las 11:15 y las 11:30 de la mañana partieron hacia el noreste también con una aceleración impresionante. Ahora nos vamos después de estos incidentes entre las 11:15 y las 11:30 de la mañana, nos vamos a las 2 de la tarde. Ya estamos, después de mediodía, estamos en la tarde. En esa ocasión, sobre los cielos de Farmington, mismo viernes 17 de marzo, se reporta un objeto plateado. Pero oiga usted esto, ya no es en forma de disco. Este tiene forma de rectángulo con extremos redondeados. Y se le vio moviéndose en dirección oeste. ¿Sí? Ya no estamos hablando de un disco, estamos hablando de un rectángulo con extremos redondeados. 2 de la tarde. A las 3 de la tarde en punto, ¿sí? Otra vez una flotilla de cientos de ovnis, ¿sí? Esto es una cita directa del periódico, de los periódicos de esa época, que iban volando en formación desde el noreste rumbo al suroeste, ¿sí? Entonces, observe usted cómo estamos hablando de direcciones diferentes, ¿eh? Direcciones diferentes, o sea, esto nos habla acerca de que estos testimonios probablemente estaban hablando de grupos diferentes de ovnis sobre el mismo poblado, ¿sí? Inclusive los periódicos de Albuquerque, que están mucho más al sur, pues estaban dando cuenta de este tipo de avistamientos, tanto en Farmington como en Tucumcari. Y hay un detalle interesante que también salió en uno de los diarios de Albuquerque, que da cuenta, por supuesto en el de Farmington también, que dan cuenta de cómo tres sargentos técnicos y un capitán de la Fuerza Aérea que estaban parados en la pista de la base de la Fuerza Aérea Kirtland, que está a pocos kilómetros al oeste de Farmington, ven a las 3 en punto tres objetos que se desplazaban hacia el noreste, hacia las montañas que están precisamente al este del estado de Nuevo México. ¿Sí? Entonces, estamos hablando que el evento fue tan extraordinario para los tres sargentos técnicos y el capitán de la Fuerza Aérea que estaban parados en la pista de la base de la Fuerza Aérea Kirtland, que apareció un reporte precisamente en uno de los blogs de investigación de la Fuerza Aérea. O sea, evidentemente también fue publicado tanto en el diario de Farmington como en el diario de Albuquerque, y también en el de Las Vegas, Nevada. Este evento, por supuesto, significativo, se vio, se vio como algo que avalaba el tema del fenómeno que se estaba dando porque eran gente de la Fuerza Aérea, ¿no?
Ya el otro reporte es más tarde, después de las 3 de la tarde, no sabemos exactamente la hora, en el periódico de Las Vegas, que es en donde se reporta en esa época, pues no viene la hora, pero se reporta un sobrevuelo de múltiples objetos aéreos no identificados sobre Farmington. Y luego, después de ese incidente, que no tenemos la hora, también aparece en Tucumcari otro reporte de un sobrevuelo de múltiples objetos, en donde aparece otra vez el líder rojo, este objeto rojo diferente a todos los demás, que acompañaba a toda esta flotilla de discos metálicos sin luces, ¿no? Este líder rojo sí tenía una luz y era roja. Entonces, este tema de la luz roja es un tema consistente y con otros reportes y que sí llama la atención, y bueno, ahorita al rato le haré un comentario al respecto. Los otros, que no eran el líder rojo, ¿sí? Este ovni diferente, eran discos básicamente plateados o gris metálico moviéndose en formación, y llama la atención que había testigos que se mantuvieron en su testimonio y que eran ex veteranos militares de la Segunda Guerra Mundial y que aclaraban que la formación no era normal como la que se da en los aviones a reacción. No era una formación en B, como normalmente se observaba en los aviones militares. Estos discos traen una formación diferente. Entonces hay que confiar en el juicio de estos veteranos militares de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, eh, de hecho, también se da un reporte en el poblado cercano de Aztec. Le decía yo que este pueblito que está entre Farmington y las montañas, a pocos kilómetros de Farmington al este, Aztec, Nuevo México, y que es muy conocido por un accidente de un ovni que hubo en 1948, del que luego le haré también un video para que conozca esa historia. Ahí en Aztec también se reporta una flotilla de objetos, estos en formación rectangular. Para que se dé una idea, uno de los jóvenes testigos, adolescente, lo describe como si fuera una ficha de dominó, lo que ustedes conocen que trae 6 y 6 puntos, ¿no? Los ovnis formaban en el cielo, estaban en formación de cuadrícula, como si fuera una gran colcha que tuviera muchos puntitos, pero en cuadrícula. Entonces, es completamente destacado. Imagínese usted una flotilla de ovnis volando en el cielo en esa formación. Por supuesto, es un comportamiento inteligente. Pero bueno, no sería el único lugar. Hasta ahorita le he dicho Farmington, le he dicho Tucumcuri, sí, le he dicho Aztec en Nuevo México, pero también se dieron reportes similares en esos mismos 3 días en San Antonio, Texas y en Dallas, Texas. ¿Sí? Para que usted tome en cuenta esto, ¿no? Porque fueron 3 días de un movimiento muy intenso en los cielos de estos dos estados, Nuevo México y Texas. Pero inclusive el investigador encuentra un reporte con muchas similitudes que se da en esos mismos 3 días de marzo de 1950, pero en la Ciudad de México. Imagínese usted. Todos estos incidentes el investigador los recopiló de diferentes diarios de la época, ¿sí? Que hablan acerca de un movimiento sumamente intenso en esos días. Déjeme le digo que en la actualidad eso tampoco es tan extraordinario. O sea, hoy día usted puede observar que, bueno, casi todos los días se reportan ovnis en diferentes partes del mundo. Algunos son similares, otros son muy diferentes, pero la realidad es que no es tan extraordinario que se reporten avistamientos de ovnis en diferentes partes del mundo, básicamente en los mismos días. O sea, esto es más o menos común. Ahora, déjame le recuerdo también que en los 50 se formaron diferentes organizaciones civiles que investigaban ovnis, ¿sí? Una de las primeras en formarse, que serían los principios de los 50, fue APRO, ¿sí? Esta organización que formó el matrimonio Lawrence, Jim y Coral Lawrence, que básicamente Coral lo que hacía era que hacía algún tipo de investigación de campo y empezaba a hablar con las personas que habían reportado algún tipo de ovni, se hizo conocida en la localidad en que vivía, en el estado, en la región donde vivía,
y mucha gente le reportaba los avistamientos de ovnis que veía. Así nace APRO a principios de los 50, ¿sí? También nace NICAP, ya entrado los 50. Estas dos organizaciones civiles que investigaban ovnis no estaban activas, no se habían fundado cuando se dio el incidente en Farmington en 1950. ¿Sí? Por eso es importante adentrarse en las fuentes originales, que eran los diarios de la época, ¿sí? Que fueron entrevistando a todos estos testigos, y los documentos tanto de la Fuerza Aérea como del FBI que hacían mención a los incidentes. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿por qué se funda la APRO y NICAP? Sí, bueno, pues se fundan precisamente porque después de la segunda mitad de los 40, a raíz del proyecto Trinity, de la primera prueba nuclear, junio de 1945, ¿sí? Antes de las dos detonaciones que dieron fin a la Segunda Guerra Mundial en agosto de 1945 en Hiroshima y Nagasaki, en Japón, ¿sí? Se multiplicaron los avistamientos de ovnis en Estados Unidos, en esa zona en particular. Les recuerdo que los registros de APRO hablan acerca de que en aquella época habría aproximadamente unos 70 avistamientos por todo Estados Unidos que se reportaban. No había quien reportarlos, es la realidad. El gobierno no se hacía cargo, la policía no llevaba ningún registro. Por eso se funda APRO y luego se funda NICAP, para llevar precisamente un registro por el gran incremento que hubo, ¿sí? Si había 70 reportes en toda la Unión Americana, después de las detonaciones nucleares el incremento se da hasta por 10. O sea, en lugar de 70, ahora eran 700 los reportes de ovnis. Entonces sí era necesario tener, afortunadamente y gracias a estas personas, estas organizaciones. Le platico para que se dé una idea, esta organización APRO, que le decía que fundaron el matrimonio Lawrence, allá a principios de los 50, que se hizo muy prestigiada. Cuando fallece el matrimonio Lawrence, tanto Jim como Coral creo que falleció primero, si mal no recuerdo, todos los colaboradores de APRO continuaron con el trabajo y le dieron forma a una de las organizaciones más prestigiadas y populares que hay en todo el planeta, que está en Estados Unidos y que se llama MUFON, la Mutual UFO Network en Estados Unidos. ¿Sí? MUFON es la organización más importante, junto con la JAIPAN, que está en Francia, y con la CFA, que está en Chile, que se dedican a investigar ovnis en el planeta. Entonces, bueno, pues esto sucedió en los 50, y bueno, es gracias precisamente a estas personas que se decidieron a tener una instancia para reportar ovnis y que lamentablemente no estaban presentes cuando sucedió lo de Farmington. Le puedo decir que yo vi en uno de las fuentes que yo consulté una entrevista de George Knapp, reportero de Las Vegas, que hoy día tiene su podcast Weaponized con Jeremy Corbell. Le hace una entrevista precisamente al investigador líder del incidente de Farmington, que hace un reporte para NICAP. Pero pues este reporte es casi 2 décadas después del incidente. Entonces digo, bueno, básicamente lo que estaban era reportando los detalles que se habían dado de los registros de los diarios de la época, ¿no? Entonces, bueno, le expliqué lo que era la pelea de perros, estas maniobras que se hacen por parte de los ovnis que se ven sobre Farmington. Y le voy a describir uno de los movimientos que inclusive había algunos bosquejos de testigos presenciales que dibujaron a mano lo que es las maniobras que estos objetos hacían, los rumbos a los que se iban, etcétera. Y hay una descripción muy puntual de una maniobra que hacían estos ovnis sobre Farmington cuando hacían sus peleas de perros, estas maniobras como de combate en el cielo, en el que se enfrentan uno a uno y van a toda velocidad, como que van a chocar,
Y cuando van a chocar, uno de ellos hace un giro en 90 grados hacia arriba y el otro hace un giro en 90 grados hacia abajo. O sea, van así y en lugar de chocar hacen esto. O sea, ninguna aeronave puede hacer algo como eso. Entonces, para que se den una idea de las maniobras que hacían. Y bueno, el referente de un ovni diferente que tenía una luz roja comparado con todos los demás que eran gris metálico, que no tenían luces y eran discos, es consistente con otros muchos reportes en donde hay flotillas de ovnis que van acompañados de uno que es diferente, ¿sí? Lo acabamos de ver recientemente en los testimonios del teniente Ryan Graves, este piloto retirado de la US Navy en Estados Unidos, quien entre 2014 y 2015 veían ovnis todos los días en sus maniobras de entrenamiento ahí en la costa este de Estados Unidos, frente a Florida, en el Océano Atlántico, y que inclusive ahí está el video del gimbal. ¿Se acuerdan ustedes ese video desclasificado que fue validado por el Pentágono y que se muestra un disco que va volando y que luego rota? ¿Se acuerda? El gimbal de los 3 videos desclasificados rota. El Tic Tac, el Go Fast y el gimbal son los 3 videos. En el gimbal, fue precisamente con la flota de cazas norteamericanos de la Armada Naval de Estados Unidos, entre 2014 y 2015, que era comandado por el teniente Ryan Graves. Bueno, pues ahí mismo en el video desclasificado se escucha donde uno de los pilotos dice, oye, hay toda una flotilla. Se refiere a que junto con el ovni que se ve en el video, que es el que rota, ¿sí? Había otros 5 ovnis en la zona. O sea, lo iban acompañando. Nada más que estos 5 ovnis que iban en formación, o sea, guardaban la distancia entre uno y otro, ¿sí? Pero, pues se movían así, era variable. Estos 5 ovnis no eran como el gimbal, no eran en forma de disco con una pequeña cúpula. Estos 5 ovnis los describen los pilotos como cubos negros u oscuros, cubos, lo que escuchó usted, un cubo negro oscuro, rodeado por una esfera translúcida. ¿Sí? Entonces, 5 ovnis iguales, cubos dentro de una esfera translúcida, y el gimbal, que era diferente, que era un disco con una protuberancia así arriba y que iban todos volando juntos. Entonces, no son pocos los casos en los que hay una flotilla de ovnis, pero hay otro que va solito separado, que es diferente al resto de los demás. ¿Qué función cumplirán esos, pues acompañantes, ¿sí? O centinelas que les llaman? ¿Qué función cumplirán? La verdad no sabemos, pero se observan, ¿sí? Ahora, los testigos. Le dije que en Farmington había menos de 4,000 habitantes en esa época, ¿sí? Probablemente, por decirlo menos, el 50% del pueblito vio el espectáculo de esos 3 días, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de 1,500 personas, por lo menos, ¿sí? O sea, a lo mejor 2,000. 2,000 habitantes vieron lo mismo, o sea, en diferentes momentos y en diferentes rumbos de la ciudad, ¿sí? Los detalles son demasiado consistentes entre los que lo veían de un rumbo de la ciudad a otro, ¿verdad? Eran demasiado consistentes, estaban casi viendo los mismos objetos, ¿verdad? Ahora, entre los testigos había banqueros, había policías, había bomberos, funcionarios de gobierno, había amas de casa, había niños, había pilotos civiles de la zona. Le dije de estos eh, soldados retirados de la Segunda Guerra Mundial, veteranos. Los oficiales de la base militar de Kirtland también estaban incluidos entre los testigos, y hasta uno que llegó a ser alcalde, por mencionar algunos de todos la infinidad de variables que había, de todos estos miles de testigos que hubo en esos 3 días ahí en Farmington. Por cierto, todos ellos creíbles, porque sus testimonios, como les dije, eran claramente consistentes. Ahora, muchos se preguntarán el por qué, si este evento
fue tan trascendental para el pueblito y tan espectacular, pues no tuvo mucha cobertura en el tiempo. De hecho, la tuvo más el de Roswell, ¿sí? Que el de Farmington. Y el de Farmington fue mucho más espectacular y con muchísimos más testigos, ¿verdad? Inclusive de la Fuerza Aérea. Entonces, ¿por qué en el evento de Farmington no hubo tanta difusión? Salió en los diarios de la época, pero no se investigó después. Ya no hubo investigación posterior, teniendo la oportunidad de ir y volver a hablar con muchos testigos, etcétera. No pasó. Y hay dos razones fundamentales, déjeme le comparto, querido amigo, que me sigue. La primera tiene que ver con que después de Roswell, que fue en el 47, y Aztec en el 48, la Fuerza Aérea tenía todo un esquema de ocultamiento de la información. Entonces, por eso no trascendió, ¿sí? Les recuerdo que luego vino el proyecto Libro Azul, y el proyecto Libro Azul lo que se encargaba era de desacreditar testigos en lugar de investigar ovnis, ¿no? Pero también hay otro dato relevante. A diferencia de la gente que vivía en Roswell, ¿sí? Que era más extrovertida y que le encantaba platicar del tema, la gente de Farmington era muy conservadora y no le gustaba hablar del tema. Entonces, evidentemente esto ya no fue un tema que se tocara en esa época, salvo lo que salió en los diarios, y luego se apagó y ya nadie dijo nada de nada, o sea, a nadie. Entonces, evidentemente esto influyó, pues para que después nadie más lo buscara, hasta que los investigadores empezaron a encontrar pues los registros de los diarios de la época, de diferentes diarios, hablando de lo mismo, describiendo la cantidad de testigos con nombres y apellidos, y que además pues están estos documentos del FBI y de la Fuerza Aérea que mencionaban también datos del incidente. Y bueno, de hecho, en esa época ninguno de los testigos hablaba de naves extraterrestres ni de alienígenas o marcianos, o sea, no era normal en ese momento. Lo que sí fue una gran ventaja era que sus descripciones eran muy específicas en detalles y eran muy objetivas. O sea, realmente eran muy valiosas esas descripciones, además de numerosas, ¿no? De gran calidad. Y bueno, le recuerdo que estos testimonios de un extremo del pueblo al otro, era un pueblo pequeño, pero pues casi al mismo tiempo, gente que no se conocía entre sí, ¿sí? Probablemente de vista, eh, daban los mismos detalles y coincidentemente estos mismos detalles eran los que se describían en Tucumcuri, ya al este del estado de Nuevo México, otro pueblo, en Aztec, otro pueblo, en San Antonio y en Dallas, en otro estado, en Texas, de la Unión Americana. Pues evidentemente en esos 3 días, el movimiento de ovnis en los cielos de esa región de Estados Unidos fue seguramente increíble, o sea, impresionante. Ahora, déjame le digo algo, hay una foto. Los investigadores han visto esta misma foto atribuida a diferentes incidentes por todo el mundo. Recuerdo ahorita algunos de Europa, por ejemplo. Esta foto se la voy a poner ahí en mi Facebook para que la vea cuando publique este video. Lo puede usted ver en mi Facebook. Esta foto tiene la particularidad de que en la parte de atrás decía marzo de 1950 Farmington. Los ovnis que aparecen ahí están en formación. Son discos metálicos de color gris, plateado, metálico, color metálico, que van en formación, que son discos grandes, y que son muy similares en la descripción a los que se reportaron en Farmington. Entonces, esto, más el hecho de que en la parte de atrás diga marzo de 1950 Farmington, pues hace que se crea que esa foto evidentemente es de ese momento, de ese avistamiento. Sin embargo, uno de los investigadores hizo una observación en la foto. Resulta que la foto está tomada de abajo hacia arriba, o sea, los discos que se ven están tomados desde abajo, en la vista desde abajo, y en la parte de arriba de los discos se ven nubes. Y los investigadores coinciden que en ese momento en Farmington, les recuerdo que había mucho viento y con un poco de arena y polvo, eh,
casi no había nubes en el cielo de Farmington en esos 3 días. Estamos hablando de marzo. Coinciden en que había pocas nubes. Entonces, habría que pensar si efectivamente esa foto se tomó en la zona donde había nubes. O sea, y si es de Farmington. Entonces, por la referencia de la fecha, por la similitud de los discos, y por la posibilidad real de que haya coincidido que se tomó las fotos sobre donde el único lugar donde había nubes en el cielo, pues vamos a tomar de referencia que sí efectivamente es una foto que fue tomada ese día de una formación de discos plateados sobre Farmington en marzo de 1950. ¿Sí? Entonces, bueno, la descripción de los testigos hablan de objetos discoidales, o sea, en forma de disco, platillos, color gris metálico. El tamaño varía en función de los testigos, algunos y también de la altitud, seguramente. Algunos que los veían muy cerquita dijeron que llegarían a medir a lo mejor 30 metros de diámetro, otros que los veían más altos, a lo mejor unos 3 metros de diámetro. En general, los objetos no eran tan pequeños, ¿verdad? O sea, estaban más o menos grandes y dependiendo de la altitud en la que se encontraban, en algunos casos llegaron a verlos a ras de la copa de los árboles, ¿sí? Ahí en Farmington, este, observaron que no tenían ventanas, no tenían alas, no tenían luces, evidentemente con la excepción del que tenía la luz roja, que era el único que tenía luz, que era diferente a los demás. No se observaban medios de sustentación y propulsión, o sea, no se veía nada con que los objetos pudieran impulsarse o mantenerse a flote. Tenían una extraordinaria capacidad de maniobrabilidad y aceleración. Y bueno, básicamente con estas descripciones, ninguna aeronave, ni las más modernas o los prototipos secretos de la nación más avanzada de la Tierra en esa época, tendrían las capacidades que estos objetos mostraban. Ni en 1950, ni ahora. Ninguna. ¿Sí? Y ahí le encargo que 2 casas norteamericanos traten de hacer las maniobras que le describí hace un momento. Difícilmente pueden hacerlo por el riesgo y por las capacidades de los aparatos. No todos podrían hacerlo. Evidentemente el evento fue real. No por nada aparece no solo en muchos diarios de la época que no se molestaban en hacer este tipo de publicaciones por avistamientos de un ovni en tal lado que una persona vio. Esto fue tan grande que era inevitable que apareciera en varios de los, de los diarios más importantes de diferentes estados en la Unión Americana, en esa región del país. Y además que aparezca en archivos oficiales de la Fuerza Aérea, como el del proyecto Blue Book, y en algunos blogs de investigación de la Fuerza Aérea y en documentos del FBI, donde se hace mención al incidente, pues evidentemente le da muchísima credibilidad a todo este asunto. Ahora, hay una pregunta que queda en el aire, ¿no? Y es, ¿por qué los ovnis, de quien quiera que sean, ¿sí? Hicieron tal despliegue de músculo, de potencia, ¿sí? De capacidad en los cielos de Nuevo México en 1950? ¿Por qué? ¿Sería por la cercanía de las montañas? ¿Sería una advertencia por las pruebas nucleares? ¿Sería porque estaban dentro de las reservaciones de los indios americanos, los cuales históricamente son de espacio aéreo restringido para cualquier aeronave en Estados Unidos? Y además hay una de reportes de ovnis, que inclusive MUFON ha hecho reportes especiales de ovnis vistos en reservas indias en Estados Unidos. ¿Por qué razón los ovnis se manifestaron de esa manera por 3 días a plena luz del día, haciendo este tipo de maniobras en gran cantidad en los cielos de varias ciudades norteamericanas? ¿Por qué razón? La verdad es que nunca lo sabremos. Lo que sí podemos tener una gran certeza es que por la razón que haya sido, lo hicieron y esto fue fantástico. ¿Sí? Yo me imagino hoy día que pudiera haber habido un espectáculo de esa naturaleza, ¿cuántos videos no habría? Y en esa época, muchos investigadores coinciden en que en diferentes ciudades y pueblitos de Estados Unidos se dieron espectáculos como este de Farmington, ¿eh? O sea, no son pocos, ¿sí? Por eso se motivaron los Lawrence
a crear APRO para investigar y recopilar la información de estos reportes, de estos incidentes, ¿sí? Porque eran demasiados, precisamente. Pero bueno, hasta aquí la historia, queridos amigos. Espero les haya gustado este video. Les espero en mis medios de contacto. Ya sabe usted cuáles son. Ahí están en el video, en la parte de abajo. Recuerden que si tienen historias personales o familiares de ovnis, pueden compartirlas conmigo y manejaremos los detalles con discreción. Compártanme sus historias en mi correo. Las evaluaremos y si son consistentes, pronto las tendrán en un video para la posteridad. Recuerden que en mi canal quiero enfocarme en los incidentes o historias de Tampico y las Huastecas, pero todas son bienvenidas, no importa en qué parte del planeta hayan sido vividas. Soy Basilio Cot, no se pierda el próximo video, seguramente les gustará también la historia. Hasta luego.